Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos nuevamente a Vector OVNI, esta vez transmitiendo desde las instalaciones de Maussan Televisión 3.3, Buena Televisión, para llevar a cabo esta entrevista a Rubén Villatoro y Carlos Clemente. Muchísimas gracias. Recuerden, la verdad está ahí arriba y nos hará libres. Vector OVNI, continuamos después de la intro. Seguimos patrones grabados en cassettes viejos, relatos militares que se escapan de controles, coordenadas tatuadas en tu mente, una visión inspirada por creyentes. Fenómeno en la noche, esferas en el cielo, un vector que se dibuja en el cielo. Tengo la prueba, tengo la evidencia, no cabe duda de que la verdad está allá arriba y de que nos hará libres. Fenómeno en la noche, cambia tu criterio, se enciende la chispa del misterio, se abre un portal en el firmamento, voy a atravesarlo sin ningún miedo. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos nuevamente a Vector OVNI. Aquí tenemos a dos grandes investigadores, Rubén Villatoro y Carlos Clemente, que nos van a hacer el favor de contestarnos algunas preguntas, estimados televidentes, seguidores del canal de Vector OVNI. Bueno, pues primeramente muchísimas gracias por haber tomado esta entrevista y bueno, nos gustaría saber cuánto tiempo llevan trabajando con el licenciado Maussan. Bueno, ya tienes un rato, un buen rato, no sé, casi, yo como 28 años por ahí, ¿no? Casi vamos ya hacia las 3 décadas. 3 décadas. Sí, los dos, literalmente. Yo ya casi 20 años. 20 años, pues se dice fácil, pero sí es bastante Sí. tiempo, ¿no? ¿Cuál fue su primer contacto con la ufología de manera independiente? Porque digo, pues aquí trabajando pues todos los días ven casos, ¿no? Diferentes, pero en cuanto a individualmente, ¿cuál fue su primera impresión de cada uno de ustedes? Así es, bueno, yo el interés lo traía desde muy pequeño, me lo contagió mi papá, él tenía un gran interés por el tema y compraba en aquellos tiempos la revista Duda, Contactos Extraterrestres, son clásicos, no había internet, en aquel tiempo pues eran las revistas. Y ahí pues yo fue cuando dije, o sea, algo hay, Claro. muy extraño, pero lo que me marcó profundamente fue un avistamiento que precisamente tuve con mi familia en el año de 1986, Ujú. en las inmediaciones de Texcoco, donde tuvimos la oportunidad de ver un disco pues, a escasos 250 metros de distancia, un disco con sus luces. Entonces ahí fue cuando no me quedó la menor duda de que el tema es real, de que el fenómeno existe, y pues aquí estamos. Ah, ok. Y en tu caso, Carlos, ¿cuál fue el primer avistamiento que tuviste o el primer contacto con estas entidades? Híjole, es una pregunta difícil de responder en poco tiempo. Sí, Rubén hizo un resumen breve, pero literalmente fue lo mismo, ¿no? Mi padre igual era aficionado al tema, por Duda, Contacto Extraterrestre, JJ Benítez, todos los libros. Ujú. Entonces, imagínate, chavito, Ok. yo, no, leía, ¿no? Pero más que nada me llamaba la atención las imágenes. Entonces, desde muy pequeño yo ya sabía que había extraterrestres. Ok. ¿No? Para mí era normal Ujú. y sabía los casos clásicos, ¿no? De la ufología de aquellos tiempos. Estoy hablando de la década de los 80, entonces ya había casos de los 50, Roswell, lo más importante, ¿no? Los secuestros extraterrestres, cosas así. Y recuerdo perfectamente que mi padre se detenía en la carretera y así abruptamente, viajábamos mucho en carretera y se paraba diciendo, ahí va el ovni, ¿no? Y yo Wow. así de chavito, ya así como, no veía nada, ¿no? Porque iba a dormir en el asiento de atrás, pero sí tuve mucho contacto en ese sentido con ese tipo de cosas, ¿no? Y ya después, en la década de los 90, se da el eclipse de sol. Claro. Y entonces, ahí comienzo a tener un montón de avistamientos, ¿no? Con mis amigos, me iba yo Ok. mucho de campamento y
Mi familia, en algún momento estuve en Yucatán también, vi cosas. A donde iba, siempre veía. Entonces, me aficionó más todavía y se dan los programas de Inno Canon, ¿no? En la década de los 90. Clásicos. Después del eclipse se dan los debates de ovnis. No, pues ya era la efervescencia y empiezo a buscar a Maussan. Entonces, literalmente, en el radio, los programas de radio, ahí lo encontraba, estaba oyendo Ok. el Club Delvac, una vez que estaba escuchando las historias de los traileros claro. en la noche, no sé Sí, si te sí, acuerdas. sí. Sí, claro, como Club Delvac, en móvil, aquellas ¿no? épocas de la mano peluda y todo La eso. mano sí. pachón. Ah, Entonces, claro. yo buscando, monitoreando el tema y los programas que se habían de ovnis, pues encontraba a Maussan de repente, ¿no? De ahí lo fui siguiendo y ya fue cuando en 1993 ya había comprado mi cámara de video, ¿no? Sí, Y- nos contabas. Y Ajá. bueno, retomando, traigo mis videos muy cerca aquí en la carretera hacia la Marquesa, y tenía la oficina Maussan, y llego y encuentro, imagínate, Ok. cuando toco la campana, me pasan y me dicen, vete allí al cuartito de allá abajo, y llego y me abre la puerta de Metro Feria. Wow. El decano de El la- gran pionero. el pionero, el maestro de la observación. Ujú. Dice, pásate, mano, ¿qué traes? Pues traigo ovnis, ¿no? A ver, siéntate, vamos a ver. No, pues cuáles ovnis, no hay globos, sonda, globos. Eso no es, me empezó a regañar, ¿no? Empezó a dar tips de cómo grabar, no, pues yo estaba fascinado. Yo ahí ni siquiera me daba cuenta de que en ese momento yo iba a establecer una relación de amistad y después también Rubén con el señor de Metro Feria. Sí, cómo no. Muy, muy importante. Yo creo que el señor de Metro en ese tiempo era una figura muy importante, pero después cuando lo trabajamos con él, Rubén y yo, se convirtió en una parte integral de lo que hacíamos y yo creo Como que un mentor. Sí, claro. un mentor, un gran mentor, pero además sobre todo una conexión porque en los proyectos que participamos después con él fue lo último que hizo en el equipo y lo hizo con nosotros. Entonces hicimos una conexión bien padre con el señor de Metro y yo creo que él en su corazón y en su mente debe de tener eso. Todo, debe tener todo, bueno y malo, Claro. pero sobre todo lo que vivimos con él, vaya que fue extraordinario. Y bueno, a raíz de eso, pues imagínate, ¿no? Empecé ya a concentrarme más, mi vida se fue modificando más, conozco a Rubén, conozco a muchos más compañeros que comenzamos a crear un grupo, ¿no? Realmente un grupo familiar en torno a todo esto, y nos íbamos al volcán, nos íbamos a Tepoztlán, nos íbamos a... Rubén y yo llegamos más lejos con muchos de ellos, nos íbamos a las conferencias con Maussan. En fin, nos fuimos integrando de tal forma que nuestra vida se divide en dos partes, ¿no? Lo humano, lo real, Ah. y lo extraordinario, Sí. el fenómeno extraterrestre, y así estuvimos durante un tiempo, ¿no? Yo mi trabajo normal, Claro. y Jaime, Rubén su trabajo normal, y los Skywatchers, y Y Jaime, todo el tiempo libre y dedicado. todo el tiempo libre dedicado. Abocados al fenómeno. Entonces, llegó el punto en el que, o sea, que a 2 años siempre le queda mal, Es difícil, ajá. y tanto Rubén como yo, literalmente en un punto diferente del tiempo, pero Jaime me habla un día, antes del 99, a finales del 98, entre el 98 y el 99, me dice, necesito que vengas. Digo, sí, yo salgo a las 6. No, necesito que vengas ahora. Y bueno, voy. Ya te Ahí quedas. voy, yo no imaginaba, yo no visualicé lo que iba a ocurrir. Cuando llego a la oficina ahí en Río Niágara, yo estaba en Río sí. Niágara, atrás de la Embajada de Estados Unidos, un momento provisional en el cual Jaime estaba ahí, Ajá. y me dice, oye, vamos a tener un programa de radio, es un gran proyecto, Mauricio Vázquez nos va a dar la oportunidad de tener un programa de radio los domingos, 3 horas, 2 horas y media, una cosa así, se va a llamar Los Grandes Misterios del Tercer Milenio, y quiero que estés ahí, quiero que vengas a trabajar conmigo. Que decías que era bien difícil, ¿no? Imagínate, ¿no? Describir objetos voladores muy no, identificados en radio, ¿no? Pero ahí es cuando mi vida cambia, ¿no? Porque ahí literalmente dejo atrás todo y lo sigo. Literalmente como si fuera una cena bíblica. Ajá, y hasta la fecha. Y a Rubén le pasa lo mismito después, ¿no? Entonces, ahí es cuando comenzamos el proyecto de radio de Los Grandes Misterios, que nos involucra a mí en mi vida ya más personal y a Rubén y a muchos de los compañeros, a pesar de que todavía tenían sus actividades normales, sus trabajos, su Claro. vida, pero se integraron también más, Rubén más y muchos otros más en el proyecto de radio. Y ahí yo, sin saber, ¿no? Ni de locución, ni de guiones, nada, ¿no? Y Jaime dice, pues son el equipo. Y en ese tiempo estaba Daniel Muñoz, que era como el jefe, No. y más bien se pirateaban todas nuestras ideas, ¿no? Yo ni de
efemérides, todo, pero lo hacíamos nosotros. Sí, claro. Todo lo hacíamos nosotros, Rubén, yo, Catorito, y varios, nos reuníamos en una oficina y hasta Claro. armábamos todo, cabrón. Y además eran cintas, te acuerdas que eran Sí, cómo carretes. no. A veces Eran era los una- albores de internet. no, Sí, eran bueno, los cuando Super en 8, 99, ¿no? en noven- Eso, ¿no? no, pero en 99 Apenas estaba en apenas se pañales. vislumbraba, pero ni siquiera Sí, no. lo utilizábamos realmente. Entonces la búsqueda de información era en libros, revistas, Periódicos. documentales. ¿Cuál sería el programa o el clip, el video, la investigación de Rubén que más te ha gustado? Y viceversa, ¿cuál sería pues, el video, el programa, el clip que más te ha gustado en la investigación de Carlos? Son muchos, pero si tuviera que elegir en este momento me quedaría con el caso de La Rumorosa, Ok. cuando con el licenciado Maussan y un grupo de personas de allá de Tijuana se internaron en La Rumorosa, valga la redundancia, y tuvieron un encuentro cercano con una entidad muy extraña. A mí esa tanto me impactó que a la semana le dije a Clemente, yo tengo que ir, y ahí 15 días después yo creo que estábamos ahí internándonos en La Rumorosa. La experiencia. De que era De cuando las pocas personas que yo creo, considero realmente al tiempo que lo que hicimos fue histórico, porque sí tuvimos avistamientos, vimos cosas muy impactantes, pero lo que yo creo que aquí es de valor es que Rubén estuvo en el lugar. Él vio la zona donde estuvimos, y eso muy poco, yo creo que ni el 1% de la gente interesada en el fenómeno lo va a hacer. O sea, ni el 1% de Rubén es el... Si recuerdo esa investigación, mencionaba Jaime, ¿no? Bueno, que ni que Johanna. como almendrados, ¿no? Los ojos de los seres. Ni Johanna le dice, llévame La Rumorosa, pero en un helicóptero, ¿no? Para no caminar. Le digo. Rubén caminó y sabe lo que sufrimos y sufrimos juntos. Sí, porque de acuerdo a lo que investigamos, como hace frontera con los Estados Unidos, ni siquiera la gente que cruza de manera irregular utiliza esa zona porque es muy agreste, es muy peligrosa, muy difícil. Y bueno, pues ahí estuvimos. Yo dije, pues ahí se aparecen los seres. Pero viviste Yo- cosas. Sí, como no, Cosas fue extraordinarias. una semana completa que estuvimos ahí. Sí. Wow. Tuvimos oportunidad de ver luces, La media luna. una media luna. Cuando la noche de regreso, la última noche de última. regreso, hubo un momento en que hicimos una pausa y de repente vemos que un cerro a la lejanía, bueno, el acceso no muy lejos, Ajá. se empieza a iluminar por atrás. Y hace cuenta como si estuviera saliendo una luna enorme, hace un movimiento así y se vuelve a pasar. Algo hay muy extraño ahí en la zona de La Rumorosa que no debe de extrañarnos, que sea un punto de avistamientos, encuentros Sí, claro. y demás. Ok. Y a ti, el reportaje que más te ha gustado de Rubén. Es que es difícil, pones en la mesa literalmente un rompecabezas y ya está armado. Ajá. Pero muchas piezas claves, ¿no? Yo creo que, bueno, si hay una investigación que sí me impactó y que Rubén hizo fue la de Coyame. Es de los, yo creo que es, lo voy a decir como lo siento, yo creo que es el único investigador en México que ha ido a documentar ese caso de manera cabal, de manera profunda e importante. Porque sé lo que implicó, sé todo lo que encontró. Porque además de ir a Coyame encontró otros casos también bien increíbles, que están buenísimos, el de Don José, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Y otras personas que fueron abusivas allá, pero el caso Coyame, él fue a investigarlo, él encontró datos muy interesantes. Yo creo que esa investigación, entre tantas, El Roswell mexicano. Roswell El Roswell mexicano, mexicano. Rubén estuvo ahí, Ujú. estuvo ahí, entonces eso ya le da un valor para mí muy importante, ¿no? Pero te podría mencionar Izhuatlán del Café, infinidad de cosas que ha hecho, ¿no? Él de alguna manera, a mí los avistamientos, los volcanes, todo, la aventura, las excursiones, eso es mi fuerte. Y Rubén, la información, los casos, también luego me lo llevo, ¿no? Que se pone al juego, pero digamos que lo fundamental del fenómeno lo corre por su cuenta. Y la acción corre por la mía. Ok. Pues muchísimas gracias. Ya por último ejercicio, como dijera Jorge Subdorf, les propongo este ejercicio. Yo voy a decir una palabra y ustedes la van a completar como ustedes quieran. No tiene, igual y coinciden, igual no, no importa, ¿eh? A ver, Por ejemplo, Roswell,
extraterrestre, icónico, Travis Walton. fuego en el cielo. Ajá. leyenda, Kenneth Arnold. el inicio, Iba a decir igual, Ok. es el punto de partida, Rancho Skinwalker. interesante, dimensional, Círculos de trigo. mensaje para la humanidad, un enigma. Edward Billy Mayer. el mejor caso de contacto documentado, Para mí es la experiencia extraterrestre, sin duda alguna. Caso Virginia, Brasil. verdadero misterio, Extraterrestres, no hay de otra. Encubrimiento extraterrestres. Sixto Paz. me reservo, Ok. Guardo silencio. Ok. Retroingeniería. Bueno, ¿puedo regresar? Sí. Rebobinar. Sí. Guardo silencio en cuanto a la experiencia, en cuanto a lo humano, es un gran amigo, un gran personaje, y yo considero, Rubén, a lo mejor, porque lo vivimos, dentro de la historia del fenómeno, fue un ícono, fue como un pequeño, como algo que brillaba ahí, pero que después causó muchas dudas, ¿no? Que después nos hizo cuestionarnos profundamente si era verdad lo que decía. Separo, un ser humano y un gran amigo, eso es definitivo. Su experiencia, con signos de interrogación. de acuerdo, Ok. Retroingeniería. el futuro, Un robo, Ok. Desclasificación. en marcha, una ilusión. Momias de Nazca. el mejor caso de seres no humanos, El eslabón perdido entre lo extraterrestre y lo humano. Película de Hay ella. una palabra, Ajá, la que quieras, no importa. frase. Una palabra o dos, ustedes, pero breve. Película de Disclosure Day. regular, Ok. Luis Elizondo. clave, Dos caras. Archivos secretos de la KGB. un tesoro, Invaluables. Invaluables. Jaime Maussan. leyenda, Jefe. Ok. Doctor Paul Parada. buen caso, Ok. Interesante. Blue Book. mentira, Ocultamiento. Zona del silencio. digna de investigación, Asignatura pendiente egoísta. Bob Lazar. figura clave, La verdad. Luces de Phoenix, Arizona. un super caso, La clave de todo este misterio. Ahí está. Ok. David Grosh. personaje clave también, Ok. Informante. Ok. Área 51. mítica, Ok. Es misterio. Ok. Patty y Barney Hill, el matrimonio. el inicio de todo, Las abducciones. Ok. Película Cuarta Fase con Mila Jovovich. Está medio- Ok. buena, Terrorífica. Ok. Encuentros cercanos del tercer tipo. la mejor, Ok. Si es en el cine, extraordinario. Ok. JJ Benítez. clave también, Entre el misterio, la incógnita y la realidad. Allen Hynek. legendario, Es el padre de todo esto. el padre de Ok. Proyecto Blue Beam. cuestionable, Ok. Yo, participante, respondo. Ajá. No, dale, El dale. proyecto Blue Pin, fantasía. Ok. Perfecto. Paulina Luna. gran impulsor, Ajá. Fuerza. Beatriz Villarroel. disruptiva, Es, ¿cómo se diría? Un paradigma en todo esto. Avi Loeb. Híjole. interesante caso, Entre la luz y la oscuridad. Ok, pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que fue un Gracias a ti. ejercicio muy interesante. Y bueno, amigos, pues seguimos en Vector OVNI. Recuerden, la verdad está ahí arriba y nos hará libres. Y en efecto, la verdad nos hará libres, estimados seguidores del canal.
Quiero agradecer en esta ocasión especialmente a Carlos Clemente y Rubén Villatoro por brindarnos esta entrevista para el canal. Y bueno, recomendarles también a ustedes que se suscriban, que activen la campanita y todas las notificaciones para que esta información pueda llegar a más gente. Se despide de ustedes Eduardo González de Vector OVNI. La verdad está ahí arriba y nos hará libres. Hasta la próxima.